Sí, vamos a pantalla. Creo que tengo aquí un... Espérame. A ver si es esta. No, ahí sí. Ahí estamos. Listos. ¿Listo para comenzar? Bueno, vamos a hablar hoy día de dos cosas, ¿ya? La primera parte vamos a hablar de los macronutrientes y en la segunda parte vamos a hablar de lo que es la suplementación y por qué en realidad van de la mano estas dos cosas y por qué uno las puede entender y obviamente eh, adoptar como un hábito para nuestro estilo de vida, ¿ya? Bueno, como hoy día es el primer taller y obviamente no estamos como todas acá, pero de igual manera la idea siempre es presentarse un poco, a pesar de que a lo mejor ustedes me conocen a mí hace más tiempo y todo, ¿cierto? Saber que yo también he tenido mi propio proceso de transformación y que todo esto nace a través de una experiencia que yo vivo que tiene que ver con trastornos de alimenticio en mi adolescencia. En mi adolescencia yo en realidad era una, no sé, una chica, digamos que de contextura normal, como se puede decir. Eh, no sé, midiendo 1,65 m, pesaba alrededor de 58 kilos más o menos, quizás 60, un poquito más cuando llegué a pesar más, por lo que me recuerdo. Sin embargo, en ese tiempo, en 16, 17 años, empezaba toda esta cosa como de mirarse mucho al espejo, de compararse mucho con el resto, claramente son cosas que ocurren típicas a esa edad, algunas personas más, otras menos. En mi caso, me llevó a tener principios de anorexia, en mi caso. No, no fue algo extremo, no fue como con hospitalización ni nada de eso que a veces conocemos, pero sí me llevó a tener muy bajo peso a mis 24 años, que es la primera foto que está ahí. Cuando yo estaba entrando a la universidad pesaba como 50 kilos, más o menos. Venía bajando ya desde los 60 hasta como los 50 y luego cuando entro a la universidad, a mitad del año más o menos yo termino pesando 45 kilos y claramente estaba muy bajo peso y eso me llevaba obviamente a tener muy bajo nivel de energía, muchos problemas estomacales, en este caso de colon irritable, lo cual no me hacía estar bien, pero yo lo normalizaba producto del estrés de la universidad y de todo lo que ocurría allí. Con el tiempo empecé a aprender un poco más de alimentación, a entender cómo funcionaba, me empecé a equilibrar, partí tomando desayuno, uno de los hábitos que no tenía, eh, partí suplementándome, pero dentro de mi ignorancia, al mismo tiempo de suplementarme, hacía muy malas elecciones con las comidas, me saltaba comida, cuando no podía comer comía, no sé, un par de galletas con yogur o leche, y yo pensaba que eso dentro de todo igual estaba como bien, pero bueno, con el tiempo y acumulando esos hábitos y en ese tiempo sin hacer deporte, a pesar de que no subí de peso, sí me aumentó el porcentaje de grasa, que es lo que se puede ver más o menos a mis 30 años. En esa altura yo me suplementaba, se suponía que sabía más de alimentación que antes, sin embargo tampoco estaba como en un equilibrio saludable. Y ahí es donde también decido empezar a hacer algunos cambios porque quería ser consecuente, o sea, mostrarlos conmigo para poder mostrarles al resto de las chicas que vinieran a mi asesoría que sí era posible cambiar. Con eso se sumó una operación que yo tuve a la mandíbula precisamente, entonces era muy complejo comer. Eh, Tuve que alimentarme bien porque todo lo que conlleva una operación, un riesgo de anemia, etcétera. Así que bueno, a mí más o menos mi proceso fue evolucionando y a los 37 años estaba un poquito más equilibrada, digamos, de alguna manera. Había bajado el porcentaje de grasa, había logrado aumentar, aunque no tanto, pero levemente la masa muscular y eso finalmente se va notando como en una armonía de composición corporal. Cuando obviamente ya esto le agrego ejercicio, que más o menos a los 37 años retomo el ejercicio de manera activa, eso quiere decir que todos los días hago algo de ejercicio,
con las excepciones que todos tenemos, donde hay veces una semana ideal. Para mí entrenar son 6 veces a la semana, pero a veces por cosas de la vida uno puede entrenar solamente 3 veces y tampoco me estreso. O sea, eh, la idea es tener una rutina, pero tampoco obsesionarse, ¿ya? Al punto de no, no sé, estar en el castigo permanente por no estar cumpliéndose a sí misma con lo que hemos dicho. Y luego, obviamente, ya me doy cuenta que adaptando ese hábito, más cuidando sobre todo el consumo de las proteínas, los carbohidratos, que es lo que vamos a hablar hoy día, logré tener una mejor composición corporal, que fue precisamente en la medida que aumenté en edad, no cuando perdí. O sea, no cuando tuve menos edad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la verdad es que existen muchos mitos. Y uno de los mitos es que en la medida que pasa el tiempo es como, bueno, no hay mucho más que hacer. Existe eso. Y la verdad es que, claro, nos vamos a poner más viejos porque la edad pasa y nada que hacer con eso. Pero eso no implica que estemos en peores condiciones. Si nosotros entendemos, podemos obviamente ir pudiendo cada vez teniendo una mejor composición corporal y mantenerla en la medida de lo posible. Y es así que hoy día a mis 43 años es donde tengo mayor masa muscular, porque quizá el porcentaje de grasa no me ha variado mucho, sin embargo, la masa muscular sí me ha aumentado y eso ha sido producto, obviamente, de cuidar mi alimentación. Entonces, como siempre le digo a todas las chicas, no es de un día para otro, tampoco tu proceso es mi proceso, todas somos diferentes, pero lo importante es mostrar de alguna manera que hay un camino que recorrer, que no existen atajos, que no hay caminos cortos y que finalmente los hábitos son los que nos van a acompañar hasta el último día que estemos en esta tierra. Y la idea es poder solamente nosotros aprenderlo, sino que también poder traspasarlo a las generaciones que vienen con nosotros o detrás de nosotros. Entonces hoy día vamos a hablar de los 3 macronutrientes principales: grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Y vamos a partir con los carbohidratos. A mí me encanta partir con los carbohidratos porque siempre como hay un mito sobre los carbohidratos, como que son malos, como que hay a ponerse a dieta, sacar los carbohidratos, etcétera. Y la verdad es que para mí, en lo personal, los carbohidratos son parte súper importante de la nutrición diaria. Personalmente, desde que aprendí este concepto, muchos años, más de 15 años, jamás los he sacado de mi alimentación. Además, si nos interiorizamos en el tema, nos damos cuenta que prácticamente todo lo que comemos tiene un porcentaje de carbohidratos. Entonces, por más que creamos que solo el pan y el arroz y los fideos son carbohidratos, eso no es así. Esos sí son carbohidratos, pero existen muchísimos más y están insertos dentro de los alimentos. Por cierto, cuando nos comemos un yogur, por muy proteico que sea, o de una muy buena calidad, si te baja la etiqueta te vas a dar cuenta que tiene un porcentaje de carbohidrato. Todo tiene un porcentaje de carbohidrato. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de carbohidratos y los vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a partir por lo más básico, asumiendo que hay personas que pueden saber más y hay otras que obviamente pueden saber nada. Entonces esta clase es como desde cero, pero básica. Los carbohidratos o hidratos de carbono, como se les llama, son todos los azúcares, ¿ya? Que es sinónimo almidón, y las fibras que se encuentran en una gran variedad, como dice acá, en los alimentos. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? En frutas, en verduras, en granos y también en productos lácteos, como les mencionaba hace un momento. Los carbohidratos nos dan al cuerpo lo que es la glucosa, ¿sí? Que se convierte posteriormente en energía. Y esa energía, ¿cierto?, es la que el cuerpo va a utilizar para sus funciones corporales, para la actividad física. Por esa razón, cuando una persona se restringe de comer carbohidratos, generalmente una de las consecuencias primarias que sufren son baja de energía. Una persona que no tiene conocimiento de este tema, que decide hacerse una dieta específica donde quita los carbohidratos, siente el bajón de energía inmediatamente. Entonces, todos los carbohidratos se convierten en azúcar en algún momento dentro de nuestro cuerpo. Solo que nosotros no vemos ese proceso, pero todos los carbohidratos, buenos o malos, van a pasar por algún proceso y se van a transformar en azúcar. Y eso va a derivar, o como consecuencia va a traer lo que es la producción de insulina, que viene desde el páncreas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nombramos la palabra azúcar,
¿cierto? La palabra azúcar, la mayoría de las personas se imagina esto como un terroncito de azúcar o el azúcar granulada que podemos a lo mejor o no tener en casa, ¿cierto? Pero realmente el azúcar, como les digo, está en todo. Y el azúcar en sí es considerada como una droga porque el cuerpo puede producir adicción al azúcar. Entonces, ¿por qué les puse esta lámina de las cantidades? Es porque más adelante vamos a ver varias fotos de alimentos con gramajes. Y ahí ustedes más o menos van a poder cuantificar y concientizarse de cuánto azúcar es uno inconsciente muchas veces capaz de introducir al cuerpo de manera inocente, digamos, por no saber. Entonces, por eso es importante saber. Entonces, 100 gramos de azúcar, ¿ya? 100 gramos de azúcar son 5 cucharadas colmadas. Para mí es fácil imaginarme 100 gramos de azúcar porque yo tengo un perrito y le doy 200 gramos de comida y se la peso. Entonces, la mitad de esa bolsita es 100 gramos de azúcar. De verdad, no deja de ser harta azúcar, 100 gramos. Entonces, por eso dice aquí que una cucharadita de azúcar serían 20 gramos, ¿ya? La medida más o menos aquí en la mente para los ejemplos que vamos a ver. Hay dos tipos de carbohidratos. Los simples es igual a los malos. Cuando la gente dice, es que los carbohidratos son malos, todos pensamos en todo lo que hay arriba. Pizza, pasteles, papas, arroz blanco, fideo, masas, harinas, etc. ¿Por qué son malos? Por la descripción que tienen. Porque contienen mucha azúcar. En 100 gramos hay mucha azúcar. O sea, es poca cantidad de comida para la cantidad de azúcar que tiene eso que nos vamos a comer. Y tiene muy poco o cero, en algunos casos, valor nutritivo. O sea, te comen, como quien dice, una marraqueta y lastimosamente no tienes un nutriente que tú digas, bueno, no, pero por lo menos me está aportando tal cosa. ¿Sí? No es así. Bueno, hay gente que el ácido fólico, pero realmente el ácido fólico que trae el pan, digamos que es un tema aparte, pero es muy mínimo. Entonces, están los carbohidratos también complejos, que serían los buenos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Estos que vemos en las fotografías. Las verduras, las frutas y los granos. No todas las verduras, no todas las frutas. La mayoría de los granos sí, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia de estos carbohidratos buenos o complejos? Que a diferencia de los anteriores, sí nos aportan nutrientes. Porque en las frutas y en las verduras vamos a encontrar muchas cosas que el cuerpo sí requiere y necesita, por lo tanto vale la pena comerse ese azúcar. Y por otro lado, tienen poca cantidad de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí la diferencia. Por eso a la hora de tomar conciencia podemos elegir mejor. Entonces miren los dos ejemplos que tenemos a ambos costados. Acá a mi mano izquierda vemos un ejemplo de por cada 100 gramos de producto que sale en la imagen, cuánta azúcar tiene y son puros carbohidratos buenos o complejos. Entonces miren, por ejemplo, al elegir una fruta o una verdura de carbohidrato, por ejemplo, ¿cuál? La zanahoria, la beterraga, el tomate, el choclo. Son carbohidratos complejos, buenos. Yo le digo a la gente, si tú comes cualquiera de esas cosas que te acabo de nombrar, es lo mismo que comas arroz, comillas, pero con la diferencia que el arroz trae mucho más azúcar en la misma porción. Entonces, en vez de comerte la porción de arroz, mejor reemplazarla por una porción de choclo. ¿Me siguen? Ahora, si vas a comer arroz con choclo, tiene que ser la mitad de la porción de choclo, la mitad de la porción de arroz para que no te pases y no estés comiendo doble porción de carbohidratos, que es lo que le ocurre a muchas personas. Y por eso no logran, obviamente, hacer muchas veces la pérdida de peso que quieren lograr. Entonces, ahí como podemos ver es que la mejor elección de carbohidratos son las verduras y las frutas porque tienen menos cantidad de azúcar, o sea, 100 gramos de cualquiera de la lámina superior tiene 0,2 cucharadas de azúcar, o sea, nada, muy poquito. Mientras que algunas frutas, dependiendo de la fruta, lo vamos a ver más adelante, tienen 0,6 cucharadas de azúcar. La fruta se sabe que tiene más azúcar que la verdura de por sí.
Y los granos, como aparecen varios ahí, algunos tipos de porotos, ¿cierto? Las arvejas, las lentejas, los garbanzos, todos tienen carbohidratos, ¿ya? Y con esto no, nunca hemos dicho que son malos, solamente que hay que comerlos en las proporciones indicadas, porque sí traen azúcar. Imagínense que una cucharada de granos, como dice acá, 100 gramos de garbanzo, por dar un ejemplo, equivale a una cucharada de azúcar. Pero insisto, es de ese azúcar bueno y además el aporte nutricional que nos está aportando ese garbanzo. Si nos vamos al lado derecho de la imagen, vemos puros ejemplos de carbohidratos simples. Los carbohidratos simples es que por cada 100 gramos de producto, miren cuánta azúcar hay. Por ejemplo, no sé, hay como unos pastelitos como un estilo Berlín o algo así, o las galletitas típicas que a veces podemos comer, que a veces sin darnos cuenta nos podemos comer 4, 5, 6, de verdad, sin darnos cuenta. 5 cucharadas de azúcar. O sea, si nos vamos a la lámina que vimos anterior, las 5 cucharadas de azúcar son mucho azúcar. Y a veces 100 gramos de galletas, ¿cuántas galletas hay que serán? ¿6? 6 galletas. O sea, a lo mejor, no sé, miramos un paquete de galletas, ¿cuánto trae? Lo partimos por la mitad, a veces la mitad del paquete de galletas, y como les digo, nos metimos 5 cucharadas de azúcar sin darnos cuenta. Por fuera del azúcar que comimos en el almuerzo o la que comimos en la mañana, entonces se va sumando en el día. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empieza a entrar mucho azúcar al cuerpo, el cuerpo da un aviso y el páncreas es el que sale, como quien dice, en la defensiva y dice, bueno, voy a mandar más insulina para que saque tanto azúcar de la sangre, porque si hay mucho azúcar en la sangre, a esta persona le va a dar una diabetes, porque se está inundando de azúcar. Entonces, miren, ojo acá, los cereales son muy azucarados, valga la redundancia, inclusive los que se llaman light o bajo en azúcar, o sea, ustedes tienen que mirar la etiqueta y la cantidad de carbohidratos, les va a decir claramente que no es la mejor elección. Entonces, conociendo los peligros del exceso de azúcar, la gente muchas veces lo que trata de hacer es evitar los dulces, ¿cierto? Y que sus niños no coman muchas golosinas. Pero muchas personas no entienden que las harinas, las papas, el arroz, el pan, como hablábamos hace un rato, también son carbohidratos simples y que tienen estos valores nutritivos que son mínimos y que se convierten prácticamente en azúcar completamente. Entonces ahí entramos a hablar de un concepto que llamamos calorías vacías. Como todo lo que está en este ejemplo, dice que tiene un alto índice glicémico. El índice glicémico, vamos a ver, es la velocidad entre que un alimento ingresa a nuestro cuerpo y el tiempo que demora en transformarse en azúcar en la sangre. Hay algunos alimentos que se transforman mucho más rápido en azúcar y otros que se convierten mucho más lento en azúcar. Siempre que se convierta más lento va a ser más beneficioso para el organismo porque lo va a poder sintetizar, digamos, de la manera correcta y llevar a los lugares correctos. Cuando es muy rápido el pic de azúcar, lo que ocurre es que el cuerpo muchas veces no está preparado, el páncreas no alcanza a liberar la insulina y se produce el exceso de azúcar en sangre y por eso existe tanta diabetes, por ejemplo. Aquí dice, el resultado de comer de esta manera, como una gente, por ejemplo, que en Chile es muy típico comer un pan de cualquier tipo, es carbohidrato. No importa si es pita, no importa si es árabe, no importa si es pan, si es pan negro, es carbohidrato. Entonces, si tú comes 365 días del año, todos los días por la mañana carbohidrato, créeme que vas a tener un riesgo mucho mayor a la diabetes, aunque te cuides en el resto de las comidas. Eso es sí o sí, tiene una lógica. Y eso es lo que muchas veces la gente no lo entiende. Dice, no, pero si yo me como mi pancito, pero le saco la miga y no sé qué. No es eso, es que te estás metiendo carbohidrato a la avena directo como primera comida del día los 365 días del año. Y muchas veces la gente repite el mismo acto por la tarde. Entonces, los carbohidratos, sinónimo azúcar, almidón, ¿cierto? Entran a nuestro cuerpo y las enzimas de nuestro organismo los van a ayudar a convertirse en glucosa. Esa glucosa se absorbe a través del intestino y a través del intestino va a ingresar entonces al torrente sanguíneo para que entendamos un poquitito la fisiología de cómo funciona este azúcar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo reacciona ahora nuestro cuerpo a estos altos niveles de azúcares en sangre? Como les decía, la insulina es la que nos defiende. ¿De dónde viene la insulina?
la secreta el páncreas. Cada vez que hay mucha azúcar en sangre, el páncreas es como la alarma. Entonces el páncreas dice, bueno, tengo que ayudar. Su forma de ayudar es liberar insulina para que la insulina salga a atrapar el exceso de azúcar del torrente sanguíneo y no nos ahoguemos de azúcar, digámoslo de alguna manera para que se pueda entender. Entonces, de esta manera la insulina moviliza ese exceso de azúcar de diferentes maneras. Una es que almacena el azúcar en los músculos. Entonces muchas personas dicen, es que yo tengo mucha celulitis y piensan que es retención de líquido nada más. Déjame decirte que no. El alto consumo de azúcar es más productor de la cantidad de celulitis que la cantidad de celulitis que se produce realmente por una retención de líquido. Cuando bajamos la cantidad de azúcar de nuestro cuerpo, por eso es que muchas personas que empiezan a hacer un programa de vida saludable, de estilo de vida saludable, dicen, uy, como que se me fue la celulitis. Y claro, porque es producto de que disminuyen las cantidades de azúcar respecto de lo que consumían, entonces la piel tiende, es como un efecto visible, ¿de acuerdo? Pero ocurre internamente por esto que les estoy hablando. Porque como ya hay menos azúcar en sangre, la insulina no tiene que llevar a almacenar el azúcar, por ejemplo, en los músculos. Pasa de largo porque no es tanta. Entonces no tiene que buscar dónde la dejo, porque no hay mucha. Toda se ocupa en energía, no sé si me siguen, o sea, la idea es consumir una cantidad de azúcar que la ocupemos durante el día, entonces así no tenemos ni un exceso y el cuerpo no tiene que almacenar en ningún lado. Acá viene un segundo punto importante, la insulina tiene que almacenar también en el hígado, entonces induce que el hígado convierte el azúcar en grasa. ¿Han escuchado hablar del concepto de hígado graso? El hígado graso, a veces las personas, y yo era una de ellas, a pesar de que yo soy kinesióloga profesional del área de la salud, creía que le daba a las personas cuando comían mucha grasa. Y no es así. El hígado graso viene de este concepto, de que hay tanto azúcar en la sangre, ¿cierto? Que una de las maneras que el cuerpo intenta sacar ese exceso de azúcar del torrente sanguíneo es haciendo o induciendo al hígado a convertir ese azúcar en grasa. De ahí que es muy común. Es raro que una persona que tenga diabetes también tenga hígado graso porque se va obviamente condiciendo o resistencia a la insulina y ya tiene hígado graso, es muy lógico. Y bueno, como también sabemos, lógicamente, el azúcar se va a almacenar directamente en todo lo que son los depósitos de grasa. Por eso está ese ejemplo que me encanta, o sea, tallarín, un bol de tallarín, nadie ha dicho que no se puedan comer tallarines, yo siempre le explico a la gente, o sea, a mí me carga eso de, ¿te prohíbo esto? No, no, pero tú tienes que estar consciente que lo que estás comiendo va a tener una consecuencia y esto se llama tomar conciencia. Entonces, en vez de comerse ese plato de tallarines, te puedes comer la porción del plato inteligente y el resto acompañarlo de proteína y verduras y va a estar perfecto. No tienes que privarte de nada. Entonces, acá los dos caminos. ¿Qué pasa cuando escogemos productos? Tengo hambre, ¿cierto? Tengo apetito. Y hay una diferencia, obviamente, en los resultados. Cuando escojo productos que contienen carbohidratos complejos, sea buenos, tengo una reacción de insulina normal, porque el pic de cuando comemos nosotros carbohidrato complejo, se eleva el nivel de azúcar en sangre, pero de una manera suave y no con un pic, no así, sino que así, como una curva. Entonces, el páncreas no hiperreacciona, reacciona en forma normal y la cantidad de insulina que debe secretar es como normal. Por lo tanto, como es normal, no hay que almacenar ningún exceso, se va a ocupar con la energía del día. Además, si haces ejercicio, te aseguras de ocuparlo más, que es una de las razones por las cuales también moverte, ¿cierto? Entonces, al final tienes un control de peso y estás saludable. Mientras que por el camino, digamos, no correcto, no adecuado, siempre la reacción de insulina va a ser elevada, porque al consumir carbohidrato simple, llámese pan, llámese dulce, llámese arroz blanco, papas, fideos, aunque la papa un poco menos que el fideo y el arroz blanco, pero al fin de cuentas igual,
produce un nivel de azúcar como así, como rápido. Entonces el páncreas hiperreacciona y tiene que liberar más insulina, se ve obligado. Entonces, como tiene más exceso, no se va a ocupar todo en el día, entonces necesita irla guardando. Y esta también es la otra razón de por no comer el carbohidrato en la noche. No tiene que ver, la gente dice, no, no como carbohidrato en la noche porque engordo. Mentira, el carbohidrato te va a sumar las calorías que te va a sumar y te va a aportar el azúcar que te va a aportar en la mañana, al mediodía o en la noche igual. El producto, el alimento no cambia la cantidad de carbohidratos. Lo que pasa es que cuando lo comes en la noche, tienes mucho menos probabilidad de movilizarlo y quemarlo durante el día como energía, porque te quedan menos horas funcionando y probablemente las actividades que haces más de noche requieren de menos gasto energético que las que haces durante la mañana o durante el día. Por lo tanto, te vas a ir a dormir y ese carbohidrato va a quedar como retenido, almacenado, ¿sí? Entonces, de ahí que viene como toda esta lógica y por eso uno dice, come el carbohidrato más fuerte siempre a la hora de almuerzo. Entonces, para ayudarnos a escoger los buenos carbohidratos y no comer los carbohidratos malos, vamos a usar esta tabla de índice glicémico y les explicaba rápidamente hace un momento qué era el índice glicémico. Y es esto, es la rapidez con la que cualquier producto eleva el azúcar en la sangre y cómo reacciona el páncreas con inyección de la insulina, que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Finalmente, todo lo que comemos trae algo de carbohidrato y ese carbohidrato se transforma en azúcar en algún momento, mientras antes se transforma, es como más malo y mientras más lento es mejor, digamos. Y aquí hay una tabla, esta no es una tabla chilena, por lo tanto, digamos que más que nada para términos generales, el índice glicémico por sobre 70 es alto. Entre 69 y 55 sería como moderado y menor de 54 sería un índice glicémico bajo. O sea, lo ideal sería que consumiéramos más cosas que estén en el índice glicémico bajo o moderado. No quiere decir que nunca vamos a comer del índice glicémico alto, o sea, sí, lo vamos a hacer, no pasa nada. Que no sea un hábito de todos los días. De eso se trata. Y eso se puede hacer sabiendo qué cosas, porque si te das cuenta, por ejemplo, la zanahoria cocida tiene un alto índice glicémico. No así la zanahoria cruda, por ejemplo. Entonces, hay cosas que hay que saber a veces cómo comerlas, cómo es conveniente, insisto, de acuerdo a tu objetivo. Por ejemplo, no sé, si esta clase la estuviéramos dando para una sala de mujeres embarazadas, sería distinto el enfoque porque la información no cambia, pero la manera de elegir qué comer, no comer en este momento o en otro, va en otra sintonía, ¿sí? Va a preferir quizás beneficiar todo lo que es el útero, nos vamos a fijar en otras cosas y vamos a hacer recomendación de otros alimentos. No nos vamos a fijar tanto en, o sea, nos vamos a fijar los carbohidratos y los índices glicémicos, pero quizás por nutrición le vamos a recomendar otras cosas y así. Entonces acá hay un ejemplo. Mira, una cosa que quiero destacar de esta foto son, por ejemplo, alimentos con alto índice glicémico como, bueno, el pan, eso sí o sí, cualquier versión va a tener alto índice glicémico, el arroz blanco, las papas, los cereales son lo que tiene más alto índice glicémico y las galletas de arroz que muchas veces la gente los ocupa como snack y no es un buen snack. Entonces, ojo, porque a veces nos confundimos y tomamos elecciones de acuerdo también a otras personas y cada persona es, insisto, muy distinto. No sé, cada uno de nosotros debería tener sus chequeos y saber sus niveles básicos de azúcar, cómo está su colesterol, su triglicéridos. Son cosas básicas. Personalmente, de verdad, yo ahora lo hago todos los años. Durante muchos años de mi vida lo chuteaba, me daba lata, pero hoy en día lo hago siempre porque estoy más consciente. Entonces, en definitiva, para mantenerse saludable y controlar el peso, necesitamos escoger productos que tengan índice glicémico bajo y valor nutricional alto. Y al revés, evitar los productos que tienen índice glicémico alto y valor nutricional bajo. Entonces, la tabla que vimos de índice glicémico nos ayuda a hacer elecciones más apropiadas acorde a nuestro objetivo, pero para evitar la necesidad psicológica de usar carbohidratos simples, ¿cierto?
el cuerpo debe recibir en las mañanas cantidades balanceadas de proteínas, minerales y vitaminas en una fórmula libre de carbohidratos o con el carbohidrato mínimo. Eso es clave. Cuando una persona hace ese cambio en su alimentación, cambió su vida para siempre. Es decir, que en la mañana, en vez de consumir una comida alta en carbohidrato, hago una comida alta en proteína principalmente y vitaminas y minerales. Y que carbohidrato tenga lo mínimo y del tipo complejo. Te aseguras de nivelar un montón de cosas. ¿Estamos bien? Voy a tomar un poquito de tecito. Vamos bien. ¿Qué es la proteína y por qué la necesitamos? 8 macronutrientes. Importantísimo. Sin proteína es como que no estuviéramos aquí. No nos veríamos, ¿no? De alguna manera. La proteína es un componente importante de cada célula de nuestro cuerpo y yo creo que eso lo sabemos porque hemos escuchado siempre que la proteína forma nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, las hormonas, enzimas, las defensas de nuestro cuerpo, todo está formado de alguna manera por proteína. O sea, el corazón, que es un órgano vital, que es un músculo y por ende está formado por proteína. Entonces, cuando hablamos de consumir proteína, no es algo que, yo no como proteína o no me importa la cantidad, no, o sea, de verdad no estás tomando una decisión acertada si es que no estás entendiendo este concepto. Entonces, este concepto, para hacerlo simple, dice que la proteína es un componente orgánico que se compone por 22 aminoácidos, como una cadena de ladrillos, ¿ya? Esta proteína se va a almacenar en músculos y órganos, como decíamos recién. O sea, lo que es más visible son los músculos que nosotros vemos, de la cara, de los brazos, de las piernas. Pero músculos internos, como les decía, como el corazón, ¿cierto? Que son proteínas o se alimentan de proteína. Nuestro cuerpo utiliza, ¿cierto?, la proteína para construir y reparar tejidos, producir enzimas y hormonas. La proteína hace posible que la sangre pueda llevar el oxígeno a través de todo nuestro cuerpo. O sea, imagínate. Sin oxígeno, está claro, todos sabemos lo que pasa, no estaríamos acá. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la cantidad de proteína? Muy importante. Los requerimientos diarios de proteína deberían ser del 25 al 35% de toda la ingesta calórica que nosotros hacemos en el día. Se habla de un 30% en promedio. ¿Ya? Un 30% de todo lo que tú comes en el día debería venir en forma de proteína. El 40% carbohidratos y el otro 30% grasas. Idealmente saludable, que es lo que vamos a ver al final de la clase. Entonces, ahora vamos a aprender un poco cómo la proteína afecta a nuestro peso. ¿Qué hace la proteína? En palabras sencillas, se encarga de aumentar la sensación de saciedad. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos seres integrales, no funcionamos como por parte. Entonces, al ser la proteína un macronutriente que le envía una señal al cerebro de sensación de saciedad, el cerebro dice, estoy satisfecho, no necesito comer más. No pasa por un hambre emocional, pasa por un hambre de raciocinio, le llamo yo, porque ayuda a controlar el hambre. Por eso, cuando tú sientas hambre, porque hay momentos que a lo mejor vas a sentir apetito, es normal también sentir apetito, o sea, es algo bueno de la salud sentir apetito, no sentir apetito, como me pasó a mí hace algunos años atrás, no es saludable. Pero cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo más buena elección que puedes hacer? Comer algo que contenga proteína, ya sea animal o vegetal, pero comer algo con proteína. ¿Cuál sería una elección mala? Comer algo que tenga carbohidratos, inclusive una fruta. ¿Por qué? Porque te va a quitar el hambre momentáneo y no te va a dar saciedad. Y luego vas a querer comer otra cosa. Y si eres la persona que está intentando bajar peso o grasa, no te va a resultar, ¿ya? Por eso es que las minutas que entregamos en los retos siempre van a requerir, o sea, las colaciones siempre van a ir más orientadas a más proteína que más fibra y vitaminas, que sería lo que nos entregan las frutas.
No están prohibidas, pero no son la mejor elección a la hora de tu objetivo. Segundo, acelera el metabolismo. ¿Por qué? Porque la masa muscular quema más caloría que la masa grasa. Es decir, si estamos en reposo, como estamos ahora sentados, todas, va a estar quemando más calorías aquella que tenga más masa muscular, así no se mueva. La que tiene más porcentaje de grasa siempre va a estar en desventaja y va a quemar menos calorías. ¿Sí? Muy importante. ¿Qué otra cosa hace? Disminuye la rapidez de el cambio de azúcar. Esta subida y bajada, el pic de elevación y baja de azúcar, la controla. Es como que agarra el azúcar y la mantiene en una línea, ¿ya? Y evita que los pics sean hacia arriba o hacia abajo. Esa es la razón por la cual desayunar proteína, para que no te pase el pic de azúcar al inicio del día, porque si no vas a estar todo el día comiendo. Ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos, lo que les explicaba recién. Los buenos hábitos nutricionales nos ayudan, ¿cierto?, a entender por qué se hace necesario aprender esto de la cantidad adecuada de proteínas. Ahora, los requerimientos de proteínas van a variar. No todos vamos a necesitar la misma cantidad, pero hay rangos para una mujer promedio. Por ejemplo, una mujer chilena promedio, sabemos que tiene una estatura. Una mujer promedio chilena mide 1,58 m, 1,60 m. Hay gente que mide más, gente que mide menos, pero son la excepción, no son la mayoría. Y así, una persona que hace ejercicio no es lo mismo alguien que entrena todos los días pesas a alguien que hace todos los días cardio. No es lo mismo una persona que entrena 3 veces a la semana, una que entrena 6 veces a la semana. Y así, suma y sigue, muchos factores van a variar. ¿Qué pasa cuando hay déficit de proteína? Algunas causas, fatiga o cansancio. En algunos casos la gente no se explica el nivel de cansancio crónico. Dice, yo siempre estoy cansada, me despierto cansada, me acuesto cansada, el fin de semana duermo más, igual estoy cansada. No sé si conoce gente así, pero eso tiene un déficit acumulado de falta de proteína. Pérdida del cabello, que es más evidente, porque obviamente uno se da cuenta cuando se le cae el pelo. Pérdida de la masa muscular, deficiencias hormonales, muchas alteraciones del tema de la tiroides están relacionadas con la falta de consumo de proteína, menor elasticidad en la piel, ¿cierto? Y si hay menos elasticidad, hay más flacidez y todo se cae más. El aumento de peso y la dependencia de los carbohidratos, o sea, no comemos buena cantidad de proteína, de verdad nos hacemos adictos a los carbohidratos, y influye también cuando hay un bajo aporte proteico en el desarrollo de los niños, se hacen más lentos. Entonces, como les mencionaba hace un momento atrás, acá hay una lámina de alimentos variados, tanto animales como vegetales, que son proteína y que el régimen total de nuestro día debiera ser que un 30% provenga de las proteínas. Entonces aquí vamos a aprender a sacar la fórmula para que la puedan anotar y puedan ustedes hoy día saber exactamente cuántos son los gramos de proteína que necesitan. Para esto tienen que tener dos datos, tienen que saber su peso y tienen que saber un aproximado de su porcentaje de grasa. ¿Ya? El porcentaje de grasa se mide con bioimpedanciometría, puede tener alguna balanza digital que mida la grasa o se puede medir en una farmacia, ¿cierto? Yo acá en mi casa manejo una bioimpedancia de pies y tengo ahí un porcentaje de grasa. Entonces, se asume que todo lo que pesamos no es todo músculo, ¿ya? Obviamente dentro del peso está nuestra grasa, están nuestros huesos, están nuestros órganos, pero para hacer una matemática sencilla, el peso lo dividimos como en dos, entonces por eso sale un ejemplo de un hombre que pesa 100 kilos, para ser más fácil con los números, donde su porcentaje de grasa medido con bioimpedancia nos da 30%. Por lo tanto, asumimos que el 30 kilos van a ser grasa y los otros 70 son masa magra. ¿Y qué dice la regla de la proteína? Que debiera comer mínimo 1,1 gramos de proteína por cada kilo de masa magra.
hasta 2,2. 1,1 no es suficiente, eso es lo mínimo, pero no es lo óptimo. Por lo tanto, pasarse en los niveles de consumo de proteína diario es muy difícil, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden sacar. Esta foto me encanta porque más o menos uno la ve y uno dice, ah, no, mira, yo estoy en el 30%. No, yo estoy más al 40% de grasa. No, yo voy por el 25%. No, yo estoy más apegadita al 20%. Ya el 10 y el 15 claramente son niveles fitness, quizás un estereotipo no común, ¿cierto? De lo que vemos o de lo que buscamos. Pero del 20 en adelante ya, bien, moverte entre el 20 y el 25% de grasa es saludable. Pero ya por sobre eso siempre tienes que estar haciendo algo en tu alimentación que permita bajar esos niveles de grasa porque te va a permitir vivir más saludable. ¿Qué preguntas son importantes acerca de la proteína? ¿Cómo llego a la cantidad requerida? Lo vamos a ver. ¿Qué proteína es fisiológicamente mejor para nuestro cuerpo, animal o vegetal? ¿Cómo aseguro una fuente saludable de proteína? ¿Cómo evito los excesos mientras tratamos de asegurar el consumo diario de proteínas? Porque eso es lo otro. Vamos a ver que la proteína animal no está prohibida, pero sencillamente tiene un exceso de grasa, lastimosamente. Entonces, ¿cómo hago el equilibrio entre comerme la proteína que necesito, porque la necesito, pero no me paso ni en las calorías ni en la grasa? He ahí. Y por eso viene también el tema del ejercicio. Recuerden, porque el ejercicio, cuando consumimos proteína, el comer la proteína es el acto como, imagínense que vamos a construir una casa. Queremos que la casa quede bien hecha. Necesitamos un buen material de base para construir y un buen arquitecto, ¿o no? Para que la casa nos quede bien, porque si no la casa nos va a quedar, o sea, si tenemos al mejor arquitecto, pero no tenemos buen material, ¿va a quedar bien hecha la casa? No. Y al revés, si tenemos un excelente material, pero el arquitecto que tenemos es un desastre, tampoco vamos a tener una buena casa. Bueno, cuando consumimos proteína y lo comparamos con este ejemplo que les acabo de dar, lo que comemos vendría siendo el material para construir la casa. El pollo, la carne, el huevo, la proteína de soya, no sé. Y el arquitecto es el ejercicio. Entonces necesitamos juntar las dos cosas para tener un buen resultado, una buena casa, una buena constitución de masa muscular y la masa muscular se vea bonita, ¿ya? Entonces acá hay ejemplos de proteína en alimentos como lo encontramos en los lácteos. Entonces, los quesos, las leches, los yogur son lácteos. Hay gente, por ejemplo, que no come lácteos. Entonces, saca automáticamente una fuente de proteína importante de su dieta diaria. Hay gente al revés que le encantan los quesos, por ejemplo, los lácteos, pero tiene altos índices de grasa. Entonces se excede en eso. La carne roja, carne blanca, tienen proteína, pero las carnes rojas tienen otras cosas que no son tan positivas, como por ejemplo mucho colesterol. Las nueces, por supuesto, son una fuente también tienen proteína, también tienen grasas, al igual que los pescados. Y los suplementos alimenticios también tienen proteína. Entonces, ¿por qué proteína vegetal? Primero porque la proteína de la carne se hace parcial y es más lenta en digerir. Hay mucha gente que consume cada vez menos carne, no solo rojas, sino que también blancas, porque su digestión se enlentece y tiene otras complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, se absorbe de manera parcial, no en su totalidad. La proteína animal tiene mucha grasa saturada y calorías extras y además otras cosas, como mencionaba yo, como antibióticos, hormonas, pesticidas. ¿De acuerdo? Se recomienda reemplazar más de la mitad de nuestro consumo de proteína por proteína vegetal. Eso es una recomendación y es verdad. Sabemos que el mundo oriental en este aspecto es mucho mejor nutrido que el occidente, es decir, donde vivimos nosotros.
Por eso es que siempre se ha dicho que todo lo que son los chinos y la gente de Japón y todos esos países orientales son más longevos, tienen menos enfermedades, llegan a más largas edad, mucho menos enfermos que una persona acá del oriente. Y esto se debe básicamente en estas cosas de la alimentación. Entonces, ¿qué podemos aprender de la proteína de soya, que es una proteína vegetal, que contiene todos los aminoácidos para poder cumplir con los requerimientos del cuerpo humano? ¿Cuáles son esos aminoácidos? Los 22 aminoácidos que tiene que tener la cadena de la proteína. Los 22 ladrillos los tiene. Entonces, si tú comes proteína de soya, te aseguras de tenerlos. ¿De acuerdo? Es una proteína saludable porque tiene un bajo nivel de grasa saturada versus la carne o la proteína animal. El poroto de soya, las nueces y los granos integrales proveen gran cantidad además de fibra y nutrientes, o sea, no solo te entregan proteínas, sino que te están entregando fibra y otros nutrientes a tu cuerpo. Otra ventaja que tiene es que la proteína vegetal es rápida en absorberse y se absorbe en un 100%, a diferencia de la proteína animal, que se absorbe de manera parcial. Tiene pocas calorías y prácticamente nada de grasa. Entonces tiene hartos beneficios, ¿de acuerdo? Terminamos con las proteínas, vamos a las grasas. Las grasas es breve, porque no hay tanto que saber de las grasas. Sí, podríamos dar una cátedra de las grasas saludables, de las no saludables, de las poliinsaturadas y un montón, pero ¿para qué nos vamos a enredar? Quedémonos con el concepto de que también las grasas no son malas, hay que comerlas, debemos que tener grasa en nuestro cuerpo, pero asegurarnos que la grasa que consumimos es la óptima. Por ejemplo, hay grasa en el salmón, hay grasa en el aceite de oliva o en las aceitunas, hay grasa en el atún, hay grasa, ahí salen los lomitos de atún, pero nos referimos al atún rojo, de verdad. Hay en los frutos secos, hay grasa, en las nueces, en las almendras, en el maní. En los huevos, la yema del huevo es grasa. Por eso que cuando estamos en pérdida de peso no te dicen cómete 5 huevos, te dicen cómete un huevo y 4 claras, porque la clara tiene solo proteína, albúmina, pero la yema no, la yema es grasa y te eleva mucho el colesterol y lo que le da las calorías al huevo es la yema. O sea, un solo huevito tiene 80 calorías, que no deja de ser. Y si te comes un huevo, seguro que vas a quedar con hambre porque son solo 6 gramos de proteína. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Y por último, la palta. La palta también es grasa. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos equivocamos, comemos una ensalada, decimos, no, pero si yo estoy comiendo súper saludable, resulta que tu ensalada lleva una gama de lechuga, tiene salmón o atún, cualquiera de los dos, tiene palta, tiene huevo, tiene alguna almendra laminada, a lo mejor tiene algún otro vegetal como tomate, como palmito, que serían carbohidratos saludables o complejos, pero son carbohidratos. A lo mejor tiene aceitunas, entonces imagínate, una sola ensalada con salmón o atún, que le agregas palta, que le agregas huevo, que le agregas aceituna, tienes como 5 tipos de grasa y más encima viene y le echa un chorro de aceite de oliva. O sea, te comiste la grasa en una ensalada para la semana. Eso es lo que hay que vender. Entonces, si mi ensalada ya tiene un trozo de salmón, ocúpate que el resto de las verduras sean algunos carbohidratos complejos y que no sean más grasas, ¿sí? O que si el trozo de salmón es moderado, a lo mejor le puedes agregar un pedacito de palta, pero no media palta, porque eso es lo que hace obviamente que nos desequilibremos. Y por último tenemos la foto del plato inteligente, que es mi mejor aliado, mi mejor amigo. Yo siempre estoy poniendo en historias o por los grupos de chicas saludables o los chats de los retos lo que estoy comiendo, porque lo importante es que el plato se vea así. El plato se divide en 3, la mitad de tu plato es verdura idealmente cruda y verde, y la otra mitad es que se divide en un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. Entonces, el cuarto de carbohidrato, sea el carbohidrato que sea la porción apropiada. Pero muchos de nosotros aprendimos en nuestras casas, por lo menos en mi casa era así, yo sé que en la casa de muchos de ustedes, y ustedes muchas veces han repetido esos hábitos, que cuando hay tallarines con carne, es literal tallarines con carne y no carne, tallarines y ensalada. O sea, yo nunca me comí un plato así.
el plato de tallarines es todo el plato con tallarines y un poco de carne encima, ¿o no? La Cata se ríe, así que yo sé que es así. Entonces, ¿qué hacemos? Como de alguna manera eso es ignorancia, porque nuestros papás no lo hacían de malo, sino que no saben, seguramente lo aprendieron de los abuelos, y los abuelos de los bisabuelos, y así sucesivamente, se repite de generación en generación, entonces todos terminamos comiendo igual. Entonces hay niños, por ejemplo, que son como adictos a los tallarines y salen a un restaurante con los papás, lo que sea, y ellos están pidiendo su plato entero de tallarines porque al final es lo que les enseñamos. Entonces, poco a poco podemos ir dosificando y obviamente entendiendo que esto es un proceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar a la última parte, que es la parte de suplementación. Solamente quiero que conozcan en la totalidad todos los suplementos que, o sea, hay miles, obviamente, las marcas, a eso me refiero, pero los que yo uso, que ustedes saben que yo uso, son los que yo puedo compartir y son los que yo voy mezclando, usando. No hay fórmulas mágicas o estáticas, todo se puede ir variando y eso me encanta. Entonces, los suplementos nacen de estas necesidades, de que, o sea, era evidente que con el ritmo de vida y el mundo que íbamos a estar viviendo, como es hoy día, todo rápido, todo acelerado, no hay tiempo para comer, no hay tiempo para ir al baño, no hay tiempo para tomar agua, si tomas mucha agua tienes que ir mucho al baño, entonces mejor tomar poca agua y tantas cosas que ocurren, vamos dañando nuestra máquina, nuestro cuerpo. Porque claro, un día que lo hagas no pasa nada, pero cuando lo haces siempre se transforma en un hábito y lo peor en un mal hábito. Entonces de ahí que la Organización Mundial de la Salud, producto del estudio de muchos científicos, dicen tenemos que crear algo que ayude al hombre a alimentarse con lo que no tiene la comida o con lo que sencillamente por un tema de tiempo no lo va a preparar, no lo va a cocinar y de alguna manera cuando pasen años sin esos nutrientes le va a pasar la cuenta, se va a enfermar, le va a faltar calcio, le va a faltar biotina, le va a faltar selenio. Entonces, no sé si sabía, pero el selenio que está en las ostras y en los brócolis, no sé si comes brócoli, que es más probable que comas más brócolis que ostras, es una de las principales causantes de la famosa depresión. Entonces, cuando tú no sabes eso, obviamente no lo consumes. Entonces, ¿qué sería bueno? Buscar un suplemento que contenga una buena cantidad de selenio, que te asegure que el no comer ostras o no comer la cantidad de brócoli necesario que te aporte ese selenio, te lo va a aportar un suplemento. Y así con cada una de las cosas. ¿De dónde nace este concepto de la comida en polvo? De la comida para los astronautas. Claramente, cuando van a la luna, no van a llevar comida de la que comemos acá en la Tierra. Entonces se desarrolló un producto, un alimento que fuese en polvo. Ahora, esta industria, digamos, se hizo como más grande o más conocida, ¿cierto? Como dice acá, ¿qué industria se convirtió en la pionera en el conocimiento e investigación de polvo instantáneo? En la industria de fórmulas para los bebés. Lo que comen los bebés son fórmulas que vienen en polvo, que vienen a reemplazar en algunos casos la leche materna y en otros casos a complementarlo. De hecho, nació para eso, pero lastimosamente en algunos casos la lactancia materna es compleja, entonces, bueno, se opta por algunos tipos de esta alimentación. Entonces, de ahí que viene el concepto. Y de ahí también que viene lo que nosotros de alguna manera tenemos como título o como de referencia, es que como suplementos alimenticios somos reconocidos como la marca número 1 en toda América Latina. Entonces, cada quien es dueño de poder decidir qué suplemento comprar y no hay problema. Pero de alguna manera, independiente del nombre o la marca, lo importante es qué certificación tiene detrás. Y si hay uno que es el mejor certificado por los médicos y la gente entendida en el tema, claramente, al menos yo voy a decidir irme por ese lado. Entonces, de esta gama tenemos muchos suplementos. A veces las personas creen que solamente el batido, que sí, trae proteína de soya, el batido trae proteína de soya, y hay gente que a veces tiene como la confusión, trae, no trae, sí. El batido nutricional de Herbalife trae proteína de soya. ¿Hay un batido nutricional de Herbalife que no trae proteína de soya? Sí, pero no lo venden en Chile al menos. O sea, en Europa, en Estados Unidos, no acá. Eh, Ayuda a reemplazar comidas o puede servir de perfecto snack, ya sea líquido, ya sea sólido, ya sea mezclado con leches vegetales, con leches de vaca si es que tú las consumes, pero lo interesante es que te aporta una buena cantidad de nutrientes, una buena cantidad de proteína y poco carbohidrato, y el carbohidrato que te otorga es complejo. La grasa que te otorga es
buena y es muy poquito y muy pocas calorías. 113 calorías es bastante pocas calorías. En otra opción tenemos la sopa, la famosa NutriSoup, que como la puedes ver en las láminas, se puede preparar no solamente como sopa, porque hay gente que me dice, Fer, pero en este tiempo hace mucho calor para tomar una sopa. Bueno, yo me la tomo porque yo soy sopera, pero entiendo a la gente que no, te puedes preparar huevos con NutriSoup y te haces un exquisito omelette y le puedes agregar verduras. Te puedes preparar pancito proteico y rellenarlo con jamón de pavo, una lámina de pollo, lechuga, tomate y hacerte un sándwich, pero de pan de proteína en vez de comer mucho carbohidrato. Te puedes hacer budines de zapallo italiano complementado con estos guisos, cuando a los, ¿cómo se llama esto? Los fideitos de zapallo italiano le puedes agregar porque así toman otro espesor y el zapallo italiano en sí no trae proteína porque es una verdura. Entonces al comer proteína tú quedas más saciado. Entonces hay una perfecta combinación de alimentos con suplementos que ambas cosas hacen que obviamente la alimentación sea más entretenida y no pienses que vas a pasar hambre, que es fome, que no es rica. Esta proteína es la más pura del mercado y lo tengo 100% comprobado. Nunca nadie en 17 años me ha podido traer una proteína que sea cero grasa, cero carbohidrato y que te aporte 20 gramos de 10 gramos de proteína o 5 por cucharada, en realidad 5 por cucharada, 20 gramos se habla de 4 cucharadas y 2 cucharadas vendría siendo 10 gramos. O sea, que en 10 gramos de proteína tú tengas solo 22, solo 40 calorías o 44 calorías y no tengas nada de grasa y ningún carbohidrato, es imposible. Todas las proteínas traen por sobre 100 calorías, inclusive mucho más. Es ahí la razón por la cual cuando las personas nos dicen, no, quiero mezclar la proteína de Herbalife o el batido de Herbalife, pero con una proteína que yo tengo en mi casa. Entonces, cuando tú sumas las calorías del batido más la proteína que tienes en tu casa, te estás armando un batido como de 450 calorías, versus que si te la preparas con la proteína Herbalife tienes 150. O sea, hay una diferencia, no solo en calorías, sino que también en cantidad de grasa y en cantidad de carbohidratos. Entonces, hay que aprender a leer etiquetas. No es el caso ahora, pero nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad saludable la invitación siempre abierta a que las personas puedan aprender a leer etiquetas. Esta es otra opción de proteína para las personas que no son quizás tan adeptas al tema de los batidos o todo lo que hemos hablado. La proteína saborizada de vainilla es una muy buena elección. Tiene alta cantidad de proteína, tiene carbohidratos, a diferencia de la pequeña, esta sí tiene carbohidratos, esta sí tiene grasa, pero menos. Y la otra ventaja es que esta proteína también trae nutrientes, trae algunas vitaminas del complejo B, vitamina C, D, tiene varias cositas que no tiene la proteína pequeña, entonces se complementa, ¿de acuerdo? Para mí es una elección exquisita, sobre todo en este tiempo que hay tanta fruta rica, comer un trozo de melón, un trozo de sandía, un durazno partidito, unas frutillas, con una cucharadita de proteína, una colación perfecta para los que no consumimos lácteos, sobre todo. En mi caso, yo dejé consumir los lácteos hace un tiempo. Beverage Mix es otra alternativa. Proteína saborizada, frutos rojos, 15 gramos de proteína. ¿De acuerdo? Se puede preparar helados, gelatinas, postres, se puede tomar solito, como jugo, muchas combinaciones. Café. Este es uno de los productos más novedosos que tiene hoy día, que podríamos decir en el mercado. Al menos no he visto otro café proteico en el mercado aún, al menos acá en Chile. Tiene un sabor a moca, 15 gramos de proteína, muy poquito carbohidrato, muy poquitas calorías y también muy bajito en grasa. Y el colágeno, que si bien no es un alimento tan proteico, la porción solamente nos aporta 2 gramos de proteína, pero hace lo suyo. También es muy importante consumirlo a diario porque el colágeno funciona acoplándose a todo el resto de los nutrientes que incorporamos a nuestro cuerpo día a día. Y por último ya tenemos el Protein Crunch, que es un estilo cereal, pero no es cereal porque no está hecho en base a trigo ni avena, está hecho en base a la proteína de soya que trae el batido. Por lo tanto, proteína de soya saborizada a chocolate, 2 cucharadas soperas son 36, son 6 gramos, perdón, 36 calorías, muy poquito carbohidrato, muy poquito grasa. Así que hemos terminado la presentación.
Menos mal que me alcanzó la voz. No sé si están ahí, detrás de cámara, escuchando, si quieren hacerme alguna pregunta de lo que hablamos, tienen alguna duda. Cata, Andre, Patti, que son las que están ahí detrás de cámara. No hay pregunta por el lado de la Andre, la, la Cata también. Bueno, esta clase, como les decía, va a quedar grabada. Lo más importante no es que se sepan todo de memoria, lógicamente eso no es el objetivo, la teoría sirve para aplicarla. Ya, como les digo, balanceando siempre su plato, tomando conciencia. Inclusive cuando vayan a comer pizza, chicas, no se sientan mal, yo le digo a la persona, vamos a comer pizza, intenta que sea el trozo que te permite el cuarto del carbohidrato. Y ya, o sea, a veces vas a comer más porque va a ser una excepción, pero que no sea siempre así. Y que nunca obviamente te estés como restringiendo, insisto, esto no se trata de obsesionarse, se trata de aprender a relacionarse de una manera diferente con la comida, ¿de acuerdo? Así que bueno, si no tienen más preguntas, siendo ya, nos demoramos una horita porque partimos pasadas las 9 de la noche, creo que partimos más o menos como a las 9:10, 9 pasadito, así que dejamos la clase grabadita para las que no se pudieron conectar. Les doy las buenas noches, espero que hayan hecho sus rutinas y en un ratito más les dejo la rutina de mañana y el devocional, ¿ya? Un besito. Chao, chao.